Bienvenidos y bienvenidas al podcast de SICAP, Salud Mental Integral. Nosotros somos un centro donde brindamos terapia psicológica a niños, adolescentes y adultos. Trabajamos con problemáticas emocionales que llegan a interferir con el día a día. En este programa hablamos temas relacionados con la salud mental, siempre con la finalidad de enseñar, descubrir y aprender de estos. Te invitamos a ser parte de esta comunidad para seguir fomentando la salud mental. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast de esta semana. Mi nombre es Armida Parada y el día de hoy yo voy a hablarles sobre un tema muy interesante que a lo mejor hemos escuchado comúnmente o más con esta pandemia se han venido más a priorizar o a darnos cuenta qué es lo que está pasando con nosotros, ¿no? Y con nosotras, nuestra salud mental. El día de hoy voy a hablarles de la depresión, pero la depresión infantil. ¿Qué es lo que está pasando actualmente, ¿no? Con esta depresión en niños, en niñas, en adolescentes? Incluso antes o aún pensamos y creemos que los niños y las niñas pues deben de ser felices y nunca deben de estar tristes, porque igualmente a lo mejor lo han comentado con algún niño que tienen ahí en casa, ¿verdad? Que le dicen, no, es que tú eres niño, tú debes de ser feliz, tú debes de estar muy tranquilo, tú no te preocupes. Pero los niños también tienden a ponerse tristes, a preocuparse, incluso a preguntarse y cuestionarse qué es lo que está pasando en su vida y está afectando esta relación a lo mejor con los papás o esta situación que él ve o él vive, ¿verdad? Bueno, primero que nada vamos a empezar con la definición. La depresión infantil es un estado de ánimo generalizado por experiencias subjetivas, ya sea tristes o disfóricas también. Este estado de ánimo tiene que ver con estas experiencias que está viviendo el niño. Como les comento ahorita, para que sea diagnosticado como tal, debe de cumplir con ciertos criterios, como cuáles: disforia, irritabilidad, problemas de peso, de apetito, problemas de sueño, de fatiga, de agitación o retraso motor, sentimientos de culpa, problemas de concentración, pensamientos suicidas también puede haber. Hay que darnos cuenta que esta depresión en niños y en adolescentes, niños, niñas y adolescentes puede influir. Hay muchos factores, hay que tenerlo en cuenta, que pueden ser la causa, ¿no? No hay una causa así específica en la cual podamos decir, pues mi hijo puede tener depresión. Pero, ¿qué puede influir? Número uno, pues la genética. Es decir, a lo mejor el niño, la niña o este adolescente tiene en su historia de vida o en su historia de familiar, tiene alguna abuela o la mamá o un bisabuelo o alguien en su familia fue diagnosticado con alguna depresión y estuvo en un tratamiento como tal. También suele pasar que mediante la genética, el sistema endocrino, hay que darnos cuenta que este pase de la niñez a la adolescencia, las hormonas comienzan a cambiar, comienza a haber este proceso, ¿no?, hormonal, y es necesario también en primera instancia a que haya un chequeo, ¿no? Si no hay una descompensación o una elevación de hormona de crecimiento puede ser, o una hormona específica que está haciendo o está produciendo que se dé esta depresión. Entonces es muy importante, primero que nada, acudir a un médico, a un pediatra que nos haga esos laboratorios, ¿no? Que eliminemos esta parte fisiológica, que realmente mi cuerpo, el cuerpo del niño, de la niña esté sano. La segunda parte es el ambiental. O sea, para que esta depresión pueda suceder o se dé,
es el ambiente donde el niño, la niña o el adolescente está creciendo o está viviendo. Pueden ser situaciones de abandono. Ejemplo, yo creo que la gran mayoría de las personas hemos tenido una situación de abandono. El abandono no quiere decir, ay, mi mamá me dejó olvidada en algún lugar. O por ejemplo, me dejó con la abuela y se fue, pues, y ya no volví a saber de ella. Puede ser ese caso, pero no siempre a eso le llamamos abandono. También puede ser el abandono, por ejemplo, la mamá trabaja y el papá trabaja de 8 de la mañana a 8 de la noche y el niño se queda con alguien extra, pues, ¿no? Con a lo mejor la abuela, un cuidador o alguien, una tía que le puede hacer el favor a los papás de cuidar a este niño. Esta es una situación de abandono que el niño, a lo mejor los papás lo están haciendo por los cuidados, ¿no? Pero sin embargo, es importante preguntarte a ti como papá, como mamá, si realmente le dijiste al niño cuál iba a ser este proceso, ¿verdad? Porque muchas veces lo hacen, pero no lo informan con estos menores. El abandono también tiene que ver con esta parte de cuando los padres se están divorciando, pues hay que tomar en cuenta que pues cuando se concebió al niño o a la niña, pues había mucho amor, todo era felicidad, y cuando ya viene esta situación de divorcio, nos olvidamos de los niños y yo creo que dejamos en última instancia a los menores. ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su pensar? Y muchas veces, y lo digo porque yo lo he vivido en terapia con mis pacientitos, en los cuales ellos me dicen, o sea, yo creo que mis papás se divorciaron por mi culpa, pero realmente nunca se les explicó a los niños o a las niñas qué es lo que estaba pasando con los papás. Entonces es muy importante siempre informar a los menores. También la privación afectiva. ¿Cuántas veces le decimos al niño, no llores, no vas a ganar nada, se te van a acabar las lágrimas, ve qué fea te ves llorando, qué feo te ves llorando? Entonces vamos privando también este afectivo, o incluso el niño te abraza y te dice, ay, ya sé para allá, no seas empalagoso, y muchas otras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos privando al niño de mostrar el amor y esta situación afectiva contigo y él contigo también, pues, o sea, viceversa. Entonces hay que darnos cuenta también que al privar a este niño de ese afecto, tanto de demostrarlo como de recibirlo, lo estamos limitando y suele pasar esta situación de tristeza, pues dice, mis papás no me quieren, les quiero demostrar amor, les quiero demostrar que los amo, pero siempre me limitan, ¿verdad? Y también es esta parte en la cual me ha pasado adolescentes que me dicen, les da vergüenza llorar, o sea, tengo vergüenza de llorar, o no sé cómo llorarlo, tengo muchas ganas de llorar, pero no sé cómo hacerlo, me dicen, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? Y yo cuestiono, ¿no?, a estos adolescentes y me dice, es que mi mamá cuando yo era niña me decía, ya no llores, ¿para qué lloras? No ganas nada. Entonces, hay que darnos cuenta que al privar de estas emociones, este afecto que se está sintiendo, pues el niño también va limitando pues su situación de vida, su situación emocional, su situación psicológica también. También esta negligencia o la omisión de cuidados. Lo veo también muy comúnmente en algunas personitas, ¿no? Cuando la mamá a lo mejor pues trabaja, como les decía ahorita, mucho, o el papá trabaja mucho y los dejamos a los niños, y en la semana a lo mejor pues de lunes a viernes tratamos de hacer lo mejor que podamos y lo vamos dejando al cuidado de alguien. Llega sábado, llega domingo y lo único que queremos es descansar. Y olvidamos a este niño o esta niña, este adolescente, porque entramos en la rutina pues de el querer tener a lo mejor solventar los gastos, pues, pero no nos fijamos en la parte emocional, que estoy haciendo yo por mi hijo o mi hija ahí en casa. También estas pérdidas, ¿verdad? Las pérdidas pues de personas que ahorita con pandemia han fallecido, y cómo están viviendo estos niños. A lo mejor si era la mamá la que murió, el papá, o incluso si era el abuelo y era muy apegado el niño o la niña, también afecta.
los abusos, a lo mejor los abusos que haya vivido el niño durante su infancia, y a lo mejor muchas veces hay abusos que no son escuchados y no son entendidos. Por ejemplo, porque tú no lo puedes creer que el abuelo, la tía o algún amigo de la familia lo haya tocado o haya abusado o haya visto de una manera que al niño o a la niña no le gustó. Entonces muchas veces negamos que eso haya pasado y no le creemos, pues. Entonces desde ahí empezamos a desvalorizar esta parte, este autoconcepto, esta valoración del ser del niño, que todo lo que él te diga pues en realidad no va a valer para ti, pues. Entonces es importante darnos cuenta y practicar más la escucha activa. Yo sé que todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Yo sé que si dejo de trabajar, mi hijo no come, ¿verdad? Yo sé que si dejo de trabajar no puedo sostener a lo mejor mi casa, la renta, los gastos de la vivienda, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero también hay que darnos este pequeño espacio. Los cambios también suelen afectar a los niños. A lo mejor estos cambios de estar viviendo en una pandemia más ya un año de ella, pues estar en escuela y dejar todo eso atrás por estar en casa, y donde la casa ya se ha convertido en casa, en escuela, en trabajo, en un lugar recreativo, pues esto también ha afectado a muchas personas, no nada más a los niños y adolescentes, pero se ha visto. Y el último es el factor psicológico, que es el valor del niño o de la niña hacia sí mismo. ¿Qué valor se tiene? También la carencia de contención. ¿A qué se refiere con esto? ¿Quién está ahí cuando el niño está triste? ¿Quién está ahí cuando está feliz, cuando está enojado? ¿Quién lo está conteniendo en esa emoción? Como te comentaba anteriormente, muchas veces vamos callando o vamos omitiendo la emoción que el niño o la niña siente. Incluso también los juicios o los fracasos que vaya teniendo la niña o el niño en su vida, ¿no? Ay, es que te salió todo mal. Y en realidad no fue todo mal, o sea, lo intentó, hizo toda una suma, si le salió una suma mal, y ya le dices, mira, todo mal lo hiciste. O mira qué cochinero tienes, ¿no? En esa hoja. Y le borras todo, le trozas la hoja. O sea, no valoras esa parte que hizo, pues. Siempre te enfocas en la parte negativa. También la sensación de ser un estorbo, de ser, ¿para qué estoy en la vida, no? Incluso hace relativamente poco me tocó una niña en la cual ella me comentaba, me decía, y enfrente de la mamá, ¿no? Me comentaba, es que yo ya me quiero ir con Dios, me decía. Y yo, ¿con Dios? ¿Cómo con Dios? Pues sí, me dijo, ya no quiero estar aquí. Aquí vemos cómo muchas veces es más fácil, digamos, o la única alternativa que el niño o la niña tiene para desaparecer sus problemas o la emoción que siente en ese momento. Es muy importante darnos cuenta que nosotros como padres, como madres, somos el reflejo de estas emociones o de estas conductas que se están teniendo los niños. ¿Y cómo construimos la conducta del niño? Pues día a día vamos fomentando esto que les comentaba ahorita. Cómo le estoy dando ese afecto a mi hijo, cómo le estoy haciendo que demuestre sus emociones, lo escucho, lo hago sentir parte de él mismo. ¿Cómo fomentas? Ahí te va una pregunta. ¿Cómo fomentas tú tu autoestima como padre o como madre? Muchas veces cuando yo pregunto esto, dice, pues yo me baño, yo me cambio, yo me alimento a lo mejor. Y son 3 cosas básicas que deberíamos de hacer. Pero a veces no lo hacemos como tal. A veces comemos allá cuando me da hambre te levantas a las 6 de la mañana y terminas desayunando a las 11. Comes a las 4 de la tarde y ya no cenas porque ya es muy tarde. Entonces, eso que te estás privando a ti mismo, ve el reflejo que también va aprendiendo el niño o la niña que está a tu alrededor tuyo. Entonces, muchos de nosotros como adultos somos el reflejo de estos niños. ¿Qué síntomas? Voy a hablarte de los síntomas que puedes ver o observar ahí en casa, ¿verdad? Con algún o igual puede ser
si estás al cuidado de algún menor, es importante que te vayas identificando. Pensamos al hablar de depresión que la depresión es sentir tristeza, pero realmente no es así. Se siente tristeza, pero hay otros factores. Y en un niño, lo vemos al niño alegre, lo vemos contento, corriendo, y dicen, no, mi hijo no está deprimido, para nada, es un niño muy feliz. Pero realmente la depresión infantil también se ve como situaciones de ansiedad. O sea, ves mucha ansiedad en cosas, en comer incluso, o en cosas como no estarse tan tranquilo, o sea, estar impaciente. También hay un mutismo, a lo mejor suele hablarle a unas personas o a otras, ¿no? Mutismo selectivo le llamamos. También puede presentar déficit de atención, déficit en poner atención en cosas escolares o en cosas que tú veías que antes sí prestaba atención y ahora digamos que la dejó un poco de largo. También esta irritabilidad, esta forma en la cual siempre está molesto, le dices cualquier cosita y ya explotó, digámoslo así. O incluso te lo ha hecho saber como tal, ¿sabes qué? Ya no quiero vivir, me quiero ir con Dios, como quisiera no estar aquí, y muchas otras afirmaciones, pero muchas veces pensamos que son afirmaciones de la edad, cuando va pasando de la niñez a la adolescencia. Incluso ahorita siento y he visto dentro de mis pacientes pequeños, es decir, 5 o 6 años, en los cuales ya están presentando estos síntomas, este estado de ánimo, pues, ¿no? De tristeza, de ya no estar aquí en la tierra, perdón. ¿Y cuáles son las causas más comunes referente a la depresión infantil? Pues puede ser una exposición reiterativa a un suceso traumático, es decir, si el niño o la niña está sufriendo un abuso y estar conviviendo con esa persona, si está sufriendo violencia en casa, como te mencioné anteriormente, dentro de los factores, si hay una omisión de cuidados, si hay una omisión de demostración de afecto. Entonces, si vamos limitando al niño que guarde silencio, que no demuestre lo que siente, lo que está pensando. También, si está viviendo dentro de una situación difícil en un ámbito social o escolar, es decir, que a lo mejor en su misma sociedad, en el barrio donde él está desarrollándose, siente también que no es bien recibido o bien querido o aceptado. El entorno familiar también es muy importante. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros ahí en casa? Abuelos, tíos, primitos, ¿verdad? ¿Cómo lo estamos aceptando al niño? Si ya estamos viendo ciertos síntomas, como les comentaba ahorita, pero los vamos dejando un poquito de largo porque dices, no, o sea, no es esto, es otra cosa, y somos carrilleros, ay, siempre eres el llorón, o ay, no lo vas a poder hacer, o cosas como estas, ¿no? Entonces aquí nos está dando un foco rojo. También, como les decía al inicio de este podcast, una predisposición genética, es decir, ya algún familiar, ya sea un abuelo, un bisabuelo, un tío materno, paterno o tía, fue diagnosticado con este trastorno. Y es muy importante tomarlo en cuenta cuando el niño, la niña o el adolescente nos está diciendo o está presentando estos síntomas. Es una situación de alerta. ¿Por qué? Porque el suicidio es el siguiente paso. La depresión nos lleva, si no se trata, si no lleva el tratamiento adecuado, tanto de la parte médica, tanto de la parte psicológica, o incluso también el psiquiatra es el que interviene en esta situación. Cuando no ve solución o no es tratado esta depresión, la única alternativa que el menor o la menor ve es la muerte. Esa es su solución, es algo insostenible y lo va a llevar a cabo. Incluso hay actualmente o se presentan más situaciones de suicidio o el famoso cutting, ¿verdad? Actualmente los niños
y los adolescentes, es lo que yo he estado viendo, que ven en los retos que ponen en redes sociales, en la cual para esa situación de dolor que tú sientes, córtate y verás que se te va a aliviar. O incluso había una vez un reto, el de la ballena, en el cual iban siguiendo pasos para pertenecer a ese grupo. Nosotros pensamos como adultos, pues ahorita que somos adultos, pero hay que recordar en su adolescencia qué era lo de moda, ¿no? Yo sé que la adolescencia que nosotros tuvimos es diferente a la de ahora, porque antes no había redes sociales, no había comunicación, era más, digamos, un tanto obsoleto. Pero sin embargo nos tenemos que actualizar, porque si no nos actualizamos, el niño o la niña o este adolescente nos va a venir a decir quítate, pues, ¿no? Y voy a hacerlo a mi manera y a mi modo. Cuando no escuchamos a estos niños, a estas niñas, es lo más probable que suceda es una situación de suicidio, porque no hubo nadie quien lo pudiera detener. ¿Y qué significa para ellos esta situación de suicidio? Pues a lo mejor una fuga, cómo solventar un duelo de una pérdida que ha tenido, tal vez un castigo porque él tiene la culpa, como te decía anteriormente, porque mis papás se divorciaron o siempre estén peleando, o para qué existí, o si de todas maneras mi mamá ni me escucha. También lo ven esta parte del suicidio como un crimen. O también una venganza, ¿no? Venganza hacia los papás, decir, bueno, no me haces caso, pues ahí te voy, ¿no? Y comete estos actos. También el chantaje por presionar, en este caso, la atención de los padres. Entonces, pues te dejo esta información y la recomendación que te doy para el día de hoy, a ti como madre, a ti como padre o cuidador de un niño, de una niña o de un adolescente. ¿Qué estás haciendo allá en casa para escucharlo, para apapacharlo, para decirle aquí estoy si algo te pasa? Puedes confiar en mí. Porque yo siempre le fomento a los papás en las sesiones, le digo que tu hijo o tu hija si le pasa algo, cualquier cosa, si alguien lo vio feo, alguien lo tocó de una manera que no le gustó, la primera persona que se le venga a la cabeza a quien se lo va a contar es a ti. Entonces, sé esa persona a la cual tu hijo o tu hija acuda cuando tiene un problema o cuando se siente triste, y sepa él o ella que tú lo vas a escuchar, que tú vas a estar ahí. Y termino con esta frase que hace días publicamos en nuestra página de Facebook. Si desde el inicio nos contaran que en la infancia se define la salud mental de un adulto, entonces trataríamos con más amor el alma de los niños y niñas. Entonces, pues, escucha a tu hijo, escucha a tu hija, a tu adolescente que esté a un lado tuyo. Ponle atención, observa sus conductas y date cuenta qué estás haciendo por él o por ella. Entonces nos escuchamos en el próximo podcast. Ya saben que nos pueden escuchar en Spotify, en iVoox y nuestro canal de YouTube. Y también te recomiendo mi canal de YouTube de Cuenta Cuentos, donde puedes escuchar algunos cuentos en los cuales también fomentan la salud mental de niños, la tristeza, las emociones. Si a lo mejor no sabes cómo entrar en estos temas, un cuento te puede ayudar. La lectura es muy buena y nos expresa. También nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Psicólogas ICAF. Y si necesitas a lo mejor terapia para empezar tu propio proceso terapéutico, nos puedes encontrar en nuestro celular, nos puedes marcar al WhatsApp, nos puedes marcar o nos puedes mandar WhatsApp al 6623-552770. Y ya sabes, te invitamos a suscribirte, a darle like a estas publicaciones y sobre todo a compartir para llegar a más personas, para formar una comunidad en pro de la salud mental. Nos escuchamos en el próximo podcast de la siguiente semana. Bye bye.